Teníamos nada, cero. De la idea al hecho es un no pensarlo, sinceramente. Nos costó, yo creo que casi 5 meses tener el primer proyecto. Cliente. El primer proyecto, sí. La paciencia no es un don, ¿no? Pensaba que las cosas se podían hacer de una manera distinta y me gustaría seguir impulsando desde Lawyers for Projects la innovación en el sector legal en todos los sentidos. Frecuencia CEO, un podcast de Conto con Andrea Vilallonga. Innovar no significa romper con lo anterior. A veces es aportar una mirada nueva a lo que ya funciona, dar un paso diferente en un camino conocido. El derecho tiene sus raíces en la antigua Roma, con códigos que aún inspiran muchas leyes modernas. Y el sector legal lleva siglos construyendo sobre esa base sólida, llena de tradición y experiencia. Una base que a su vez es una oportunidad perfecta para probar nuevas formas de hacer y nuevos espacios donde avanzar. Hoy nos acercamos a quienes están impulsando esa evolución. Una forma de trabajar más ágil, más flexible, más conectada con los retos del presente. Hoy en Frecuencia CEO, un podcast de Conto, la cuenta de empresa y autónomos que quiere dar voz a historias de empresarios como la tuya, recibimos a Laia Moncusi, cofundadora y CEO de Lawyers for Projects. Laia, bienvenida a Frecuencia CEO. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Pues mira, nosotros estamos también muy bien. Perfecto. Y vamos a empezar por definir, ¿vale? Si tuvieras que definir Lawyers for Projects, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo defines? Bien, somos una firma de servicios legales flexibles, como se denomina en el mundo anglosajón, donde tenemos nuestro origen, y lo que hacemos es prestar servicios legales y fiscales a gran y mediana empresa a través de talento flexible de primer nivel, por proyectos y con apoyo en la tecnología. Y lo combinamos con la consultoría para optimizar y digitalizar la función legal de las empresas. ¿Y en sencillo? Pues a ver, somos una opción más en el mercado, digamos, de los grandes despachos, vale, para acompañar y complementar a los departamentos legales y fiscales de las empresas cuando bien les faltan manos o cuando les falta expertise. Ok, ¿y qué ha sido? Claro, es interesante porque habéis construido desde un modelo tradicional, algo muy distinto, muy innovador. ¿Y qué ha sido lo más difícil? ¿Convencer a clientes, a colegas? Porque claro, es una transformación bastante grande. A ver, a colegas la verdad es que fue relativamente sencillo porque es verdad que, bueno, pues cuando estás haciendo carrera en una gran estructura y trabajas muchísimas horas al día y muchísimos días a la semana, pues hay muchas personas que quieren un punto más de flexibilidad y un punto más de libertad, ¿no? Y conciliación. Entonces eso fue relativamente fácil. Lo que fue más difícil es convencer al cliente, sin duda, porque en el plano teórico sonaba muy bien, pero la conversión era más arriesgada. Estamos hablando de empresas, pues eso, gran empresa y mediana empresa, que están acostumbradas a trabajar con firmas de sello, de muchísima tradición, y hacer el cambio a una firma pues alternativa era difícil. Así que nos costó, yo creo que casi 5 meses tener el primer proyecto. Primer cliente. El primer proyecto, sí. El primer proyecto. Y volviendo ¿cuándo se os ocurre la idea? ¿No? Porque lo fundas con Gabriel Oriol, ¿sí? Exacto. Y luego en 2021 se incorpora una socia más, Raquel Arenas. ¿sí? Correcto, sí. Pero ¿en qué momento se os ocurre crear esta manera de flexibilizar? A ver, yo venía dándole vueltas. Yo estaba trabajando en una Big Four y siempre me había interesado el tema el tema tecnológico, el tema de la innovación. Pensaba que las cosas se podían hacer de una manera distinta. Había trabajado mucho con consultores y me gustaba la forma que tenían de enfocar los servicios profesionales, y ya hacía tiempo que venía dándole vueltas, pero la verdad es que surge un poco por una necesidad personal, diría. En ese momento yo estaba especializada, sigo especializada en Derecho de la Competencia, y todas las oportunidades profesionales me salían en Madrid. Yo vivo en Barcelona y no quería irme de Barcelona, con lo cual pensé, ¿cómo puedo seguir trabajando para grandes empresas en algo que es como muy de nicho y muy ligado al derecho de los negocios, pero desde una independencia, ¿no? Y se me ocurrió que con un paraguas pues podía resultar más fácil, y si servía para mí, porque no podía servir para otros profesionales como yo que se habían formado, ¿no? En grandes estructuras y que querían tener ese punto de independencia, flexibilidad, pero a la vez seguir trabajando para grandes proyectos y para grandes clientes. Claro, pero de la idea al hecho.
De la idea al hecho es un no pensarlo, sinceramente. Estirarse a la piscina. Sí. Pero vale, pero ¿en qué momento contactas con tu socio? ¿Cómo fue esta...? Fue un verano, creo que fue el verano del 2017. En ese momento yo iba a hacer, o acababa de hacer, en 18 años, y pensé que podía ser un buen regalo de cumpleaños, y cuando volví del verano, volví de las vacaciones, decidí dejar la firma y lanzarme a montarlo User Projects. Claro, pero y entonces ya tenías toda la parte de digitalización, No teníamos nada, cero. ¡Wow, qué valientes! Sí. ¡Wow! Sí, nada, no teníamos nada. Evidentemente no teníamos la compañía constituida, claro. No teníamos el modelo asentado. Entonces, bueno, yo acabé en un sitio y al día siguiente pues tenía mi despacho en un coworking, abría la persiana y bueno, y empezamos ahí a dar vueltas a cómo sería pues la mejor manera de construir el modelo para que funcionara en el mercado español. Y nada. Y de ahí a Navidades, creo que fue. En Navidades ya lo teníamos. 4 o 5 meses. Sí, ya lo teníamos bastante claro. Okay. Y en Navidades hicimos la página web y en enero formalmente lanzamos el proyecto. Claro, y entonces tuviste que integrar en el equipo, supongo, a personas de desarrollo tecnológico. Sí, bueno, pero eran, digamos, externos. Es decir, en ese momento estábamos solo Gaby y yo. Y lo que sí fuimos es, convenciendo, ¿no? Como tú decías antes, a algunos colegas que se sumaran a ser abogados por proyectos, ¿no? Increíble. Y la verdad es que recuerdo algunas de las primeras reuniones cuando lo contabas, la gente te miraba, con cara de sorpresa, ¿no? Verdaderamente te vas a lanzar a hacer esto. Yo estaba muy convencida de que iba a funcionar y que tenía un hueco en el mercado, la verdad. Es como un poco de visión, porque claro, esto se te ocurre en el 2017, cuando es prepandemia. O sea, ahora parece como muy obvio, pero estamos hablando de prepandemia. Pero en el fondo, no es por quitarnos mérito, pero en el fondo lo era. Era bastante obvio que por la parte del abogado se necesitaba una vía alternativa para ejercer, que no fuera solo el gran despacho o la gran empresa. Y por parte de las empresas también, porque les faltaba un soporte, ¿no? En su día a día que tiene cierta complejidad y que no siempre los despachos llegan de la mejor manera posible, porque estamos hablando de proyectos que son muy intensos en horas y que al final tienes que incorporarte, ¿no? Como si digamos virtualmente, con lo cual, y yo lo he oído a lo largo de estos 7 años, mucha gente me ha dicho, ostras, yo también lo había pensado, ¿no? Porque era muy obvio, pero en ese momento pues nadie se lanzaba. Y de hecho en el mundo anglosajón el modelo existía desde hacía años, con algunas variantes, pero existía. Pero la verdad es que era una necesidad del mercado español, es así. Me hace mucha gracia esto que la gente dice, yo también lo había pensado, pero es que al final, no sé qué me dijo el otro día, que las grandes ideas las tienen todos, lo que marca la diferencia es quien da el paso, ¿no? Quien da el paso, exactamente. ¿Qué grandes aprendizajes os lleváis del sector tradicional de la abogacía y implementáis dentro de este esta nueva manera de trabajar? Sí, a ver, yo siempre digo que el sector tradicional tiene cosas buenas y que al final nosotros somos un complemento, que creo que cubrimos mucho mejor algunas de las necesidades que el sector tradicional no cubre tan bien, pero el sector tradicional va a seguir existiendo, es decir, es así, ¿no? Yo me llevo, la excelencia, ¿no? Es decir, el que las cosas en el sector tradicional se hacen bien. Y eso para nosotros siempre ha sido un must, ¿no? Es decir, tiene que estar ahí. Un objetivo, ¿no? Sí, tiene que estar ahí. El servicio tiene que ser excelente, el asesoramiento tiene que ser excelente, pero hay muchísimas otras cosas que complementan la experiencia de cliente y que hacen que esa experiencia, aunque el asesoramiento sea excelente, esa experiencia no lo sea. Claro. Es decir, si tú, como decíamos antes, ¿no? Si tú hablas un lenguaje enrevesado, si tú no le pones un punto de cercanía, si no le pones un punto de eficiencia y orientación a resultados, al final, pues, por muy excelente que sea el asesoramiento en sí, pues la experiencia no lo es. Claro. Y entonces nosotros siempre buscamos eso, ¿no? Que la experiencia también fuera excelente. Y lo que aportáis ahora con esto nuevo es flexibilidad, rapidez, alguna cosa... Tecnología cuando es necesario, no siempre es necesario, y ese punto, ¿no? de frescura, de cercanía, de trabajar por objetivos y no por horas, que
que no ha existido tradicionalmente. No, que además se tendría que aplicar en otros sectores. Bueno, dicho esto... También. Eso también me lo han dicho muchas veces. Después de lo de For Projects viene un no sé qué For Projects. Work for Projects en general, exacto. Porque creo que sería lo sí, ideal. yo creo que hay otros sectores que también. Sí. En el sector de la abogacía de los negocios es como muy obvio, pero entiendo que hay otros sectores que también seguramente se beneficiarían, ¿no?, de esta forma de trabajar. Entonces, cuéntanos por qué en el 2021 incorporáis a una nueva directora y qué es lo que aporta y cómo se integra en un proyecto que ya tiene un cierto recorrido. Con Raquel habíamos coincidido en nuestro anterior trabajo y la verdad es que a nivel personal siempre había mucha conexión. Ella lo dejó, yo creo que después de marcharme yo para estudiar pues un IES y bueno, está ligada pues al mundo de la empresa familiar y ella en el fondo ya es empresaria, le encantaba el modelo. Y nada, vino un día y me dijo, Laia, a mí me gustaría incorporarme. Y la verdad es que cuando una persona la ves que se lo cree al 200% y que tiene esas ganas y que Raquel, bueno, se caracteriza porque tiene muchísimo entusiasmo y además, pues bueno, tiene una manera de hacer y de comunicar y de muy cercana, que era muy, muy propia del modelo, pues pensé, ¿por qué no? Y la verdad es que ha sido todo un acierto. Sí, porque esto es un riesgo también. O sea, sois dos, lo estáis llevando con la misma visión, incorporar a una tercera persona, ya sabemos que siempre puede funcionar o no, pues me alegro. Pero ha funcionado. Menos mal. ¿Qué tipo de clientes tenéis y cuáles son los servicios que suelen demandar más? Suelen ser pues gran y mediana empresa, alguna startup también, pero es verdad que para startups trabajamos en nichos más concretos, como pueden ser operaciones, pero no tanto para el día a día. Y las empresas, pues tenemos empresas desde empresas del IBEX hasta empresas pues más pequeñas. Y lo que hacemos es como te decía antes, ¿no? Nos integramos, complementamos ese equipo legal o ese equipo fiscal interno para aportar manos cuando tienen puntas de trabajo o para aportar expertise, porque hoy en día el entorno regulatorio es tan complejo que por muchos miembros que tengas en el equipo legal es imposible saber de todo. Claro. Entonces hay proyectos que demandan pues eso, un expertise muy concreto y ahí estamos nosotros. ¿Y cómo gestionáis este capital humano que tenéis que entrar, salir? ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, al final tenemos nuestras herramientas digitales también. De acuerdo. De hecho, tenemos una herramienta de inteligencia artificial que hace el match entre las necesidades del proyecto y el perfil de nuestros colaboradores. Sí, ganamos, de hecho, el premio 100 Mejores Ideas. Felicidades. Y la verdad es que estamos muy contentos porque era algo que siempre habíamos tenido en mente, pero que no desarrollamos hasta hace dos años o así. Porque claro, antes que lo hacía, antes de la inteligencia. Manual. O sea, tenemos una base de datos pues muy completa, pero al final no era un match manual. Pero sí que es verdad que la compañía ha ido creciendo en número de abogados y también ha ido creciendo internamente, con lo cual al final yo no podía aunar en mi cabeza absolutamente todo el conocimiento. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a por ello y la verdad es que estamos contentos con el resultado porque nos facilita muchísimo el trabajo y además es una herramienta muy completa que no solo tiene en cuenta la parte técnica, que creemos que es muy importante, sino la parte también de soft skills. Claro. Porque en esta forma de trabajar distinta que te decía, pues no es lo mismo tener unas capacidades, unas habilidades que otras, y hay unas habilidades que encajan mejor con un proyecto y otras que encajan mejor con otro. Entonces estos colaboradores pues, van variando de proyectos y también pueden tener sus propios proyectos, y también imagino. pueden tener, sí. Creemos que la libertad es la esencia, ¿no?, del modelo y con lo cual les damos libertad. Evidentemente hay un check de conflicto de intereses, todas estas cosas que tenemos los abogados, pero al final les damos libertad y nos gusta que también trabajen en otros temas. Entonces, pues van variando. Es gente inquieta que le gusta también el cambio, ¿no? Y conocer compañías, conocer compañeros. Claro. Y supongo que la nueva generación de abogados, este tipo de funcionamiento de proyectos les gusta más, quizás. Sí, pero yo creo que se requiere cierta experiencia para lanzarse a trabajar de este modo. Obvio. No solo porque el cliente también demanda que la persona que está complementando su equipo tenga experiencia y tenga cierta autonomía, sino porque yo creo que tú mismo, ¿no? Cuando cuando te estás todavía formando, te estás desarrollando, pues quizá no tengas, ¿no?, ese punto de atrevimiento que se necesita para dar el salto, aunque es cierto que hemos notado que cada vez
la experiencia va bajando más, en el sentido, empezamos que teníamos una experiencia media de casi entre 18 y 20 años y ahora ya pues, estamos en 15, con lo cual progresivamente bueno, cada vez más gente más joven se está animando. Ah, qué bien. ¿Cómo crees que va España respecto a la digitalización en este tema comparado con otros países? Ya decías que existían otros... Sí, a ver, existe lo que es el mundo anglosajón, que yo creo que ahí todavía hay diferencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues al final en digitalización y en formas de trabajar yo creo que nos llevan unos años de ventaja. Pues Aún, bueno, Sí, pero bueno, creo que no estamos para nada mal. Si nos comparamos, por ejemplo, yo creo que con Europa estamos bastante bien, diría, y bastante evolucionados y cada vez más hay movimientos, desde luego en mi sector, que es lo que yo conozco, en pro de la innovación, en pro de la digitalización. No sé, yo creo sinceramente que podríamos decir que estamos razonablemente bien. Vale, aún queda nada, que yo creo que a lo mejor es por la tradición, ¿no? Que nos gusta mucho el cara a cara. Bueno, pero está bien, pero también sí que tiene su punto también, yo creo. Y nosotros, de hecho, antes trabajábamos 100% en remoto y ahora seguimos trabajando en remoto, pero siempre intentamos tener un punto de contacto físico, presencial, para que, bueno, porque luego eso creo que hace que las cosas funcionen mejor. Sí, bueno, siempre ayuda un poquito, ¿no? La parte humana. Y precisamente hablando de digitalización, que ya sabes que Conto se destaca justamente por ayudar a las empresas a digitalizar sus finanzas, vamos al apartado de finanzas. Y en vuestro caso, ya que la innovación es vuestro sello, ¿ha llegado la digitalización a vuestras finanzas? Pues ahí sí que te diré que tenemos un poco asignatura pendiente. Puede ser, Laia. Porque es verdad que internamente estamos como muy focalizados en procesos, todo digitalizado, no trabajamos con papels, pero en finanzas siempre he pensado que teníamos un área de mejora. Evidentemente no realizamos las facturas con Excel, pero creo que hay campo todavía, que hay campo de mejora y creo que es una de las áreas que desde luego en el 2026 deberíamos atacar. Sí. ¿Porque utilizáis bancos digitales o aún estáis con tradicionales? Estamos con tradicionales. De hecho, nuestro banco es el banco que estaba al lado de nuestra oficina cuando... ¿Qué es lo típico que...? Sí, claro. Sí que es verdad que hubo un punto de inflexión en el que quisimos cambiar porque no atendían correctamente nuestras demandas ni nuestras necesidades. Pero bueno, ahí, la verdad es que un amigo me dijo, oye, pues yo puedo, puedo ponerte en una oficina en la que verdaderamente, pues te sientas mejor atendido y mejor cubiertas tus necesidades. Y bueno, entonces decidimos permanecer en una entidad tradicional. Pero claro, eso os habéis encontrado entonces, que esto nos pasa mucho aquí en el podcast, que la banca tradicional al principio, ¿no? Cuando creas el negocio a nivel de lo que es escalar el negocio o la financiación, ¿lo pone fácil en vuestro caso? Bueno, nosotros hemos de decir que yo creo que podemos decir que estamos orgullosos, no hemos necesitado financiación. La verdad es fantástico. ¿Os habéis aportado vosotros el capital que era necesario? Sí, un capital inicial mínimo. Que la verdad porque que no había tampoco una inversión. No, claro, no había. Bueno, nuestra mayor inversión seguramente ha sido la herramienta de inteligencia artificial, pero que la ha pagado, digamos, los beneficios de la propia compañía. Eso está muy bien. Felicidades, porque no es lo habitual. Sí, la verdad es que estamos orgullosos porque siempre hemos reinvertido una parte de los beneficios y nunca hemos necesitado... O sea, que no os habéis encontrado una dificultad a nivel de... No, pero sí que es verdad que a nivel de trámites, típico, este papel hay que pasar por la oficina a firmarlo. Dices, hombre, no me lo puedo creer. Mándamelo, ¿no? y lo hago. Es decir, nosotros prácticamente no firmamos nada que no sea digitalmente. Si hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso sigue estando en la banca tradicional. Que habría ahí que moverlo un poquito. Un empujoncito. Y si volviéramos al 2017, cuando creaste tu negocio, a nivel financiero, ¿qué consejo te darías a ti misma? No sé, quizá prepararme un poquito más para los inicios, ¿no? Porque sí que es verdad que, como te comentaba antes, tardamos 5 meses, creo recordar, en tener el primer proyecto, con lo cual son 5 meses... ¿Pero estabais al mismo tiempo combinando la creación del proyecto y buscando el primer colaborador o una vez que tenías...? No, una vez que teníamos, tardó 5 meses del primer proyecto en llegar. ¿Y entonces 5 meses en crearlo? ¿5 meses? Estamos hablando de casi un año.
Bueno, sí, unos 2-3 meses, desde octubre más o menos hasta Navidades. Vale, 2-3 meses en de crearlo okay. Y luego 5 meses prácticamente, creo recordar, sí, 4 y medio o así. Claro, o sea que 8 meses, claro, sí. Es mucho tiempo. Con lo cual yo creo que te tienes que preparar financieramente y psicológicamente también, sí. Porque hay que tener paciencia, ¿no? Sí. La paciencia no es un don mío. Así que seguramente ahí, pues quizá me tendría que haber preparado un poquito mejor, ¿no? Pues porque al fin no la tienes... gestión del cash, la gestión de, sí, de los pagos. Claro. Pero bueno, la verdad es que una vez saltada esa dificultad inicial, todo empezó a rodar y bueno, es verdad que la pandemia nos impulsó, pero hasta la pandemia llegamos bien, llegamos con clientes como Pronovia, Sisdin, Travelperk, es decir, que ya teníamos cierto músculo. Qué bien. Y eso nos permitió, pues eso, también atravesar, ¿no? ese desierto. Normal. ¿Y ese primer cliente, ese primer momento, os costó mucho convencerlo? Bueno, nos costó, pero nosotros siempre decíamos, probamos con algo pequeño, ¿no? Es decir... vamos a una empresa mediana. Entonces, sí. Bueno, más que la empresa mediana era el proyecto en sí. No pedíamos proyectos que fueran de alto impacto en el negocio ni que tuvieran un riesgo muy alto. Pedíamos una cosa pequeña que pudiéramos demostrar que verdaderamente el modelo funcionaba. Y así fue, con proyectos quizá más pequeños. De acuerdo. Fuimos poco a poco demostrando a estas empresas grandes que podíamos hacer el trabajo también como las grandes estructuras. ¿Y habéis invertido en marketing o ha sido todo un boca a boca? ¿Cómo ha funcionado toda la evolución? Siempre hemos tenido claro que era un... De hecho, nuestra inversión inicial se dedicó solo pues, a hacer una buena página web, a invertir en redes. Es decir, eso siempre lo hemos tenido claro, que una parte de los beneficios tenían que ir a la visibilidad, digamos. Porque era un sector, además, en el que existía una oportunidad, porque los despachos de abogados tradicionales no invertían ahora lo hacen, pero en el 2017 nadie invertía. Con lo cual había un espacio ahí que no estaba ocupado. Y nada, yo recuerdo pues eso, nuestros primeros ingresos gastados en patrocinios. Es decir, siempre tuvimos muy claro, tanto Gaby como yo, que había que invertir en la marca. Claro. Y además, en este sentido, si lo he entendido bien, teníais como dos tipos de clientes, vuestros colegas de los despachos habituales, ¿no? Facilitándoles, y el cliente más final con proyectos. Sí. Es interesante lidiar las dos cosas. Estás como de los dos lados. Sí. Pero bueno, creemos que al final, bueno, pues si le das un enfoque colaborativo, puede funcionar para todo el mundo, ¿no? Claro, que no se le perciba como competencia, a lo mejor, en el sector con los con digamos, la abogacía más tradicional. Claro. Yo creo que con ese enfoque, es verdad que habrá quien seguro que nos sigue viendo como competidores, pero bueno, pero nosotros creemos en ese enfoque. Creemos que verdaderamente de la colaboración que puede funcionar y que si pones un poco las personas, ¿no?, en el centro y la experiencia, intentas mejorar la experiencia, al final todo el mundo sale ganando. Claro, totalmente. Y en la práctica del día a día, ¿cuál es el hábito financiero que crees que es más importante a la hora de escalar y de hacer crecer la empresa? Bueno, no gastar tampoco mucho más de lo que verdaderamente puedes, ¿no? A no ser que tengas un socio capitalista detrás, que no es nuestro caso, porque tampoco lo hemos querido. Pues hay que controlar el gasto, ¿no? Y decir, y tener muy claro dónde quieres poner los porcentajes de qué va en qué sitio y en qué momento. Exacto. Vale. Laia, volviendo al capital humano, vosotros sois la primera firma en España que apostáis por servicios legales a través de trabajo flexible. Correcto. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal esto en el sentido más tradicional? ¿Por qué pensabais que era necesario este cambio? Bueno, porque el sector de la abogacía de los negocios le faltaba muchísima flexibilidad. Las estructuras tradicionales son muy rígidas, los horarios son muy rígidos, las exigencias son muy rígidas y creíamos que si le dábamos ese punto de flexibilidad podíamos llegar a la motivación y que eso hiciera pues que los abogados pues prestaran, ¿no?, un mejor servicio. ¿Y por qué esta rigidez? ¿Qué es lo que implica el mundo de la abogacía, tú crees, que haga que sea tan rígido? Bueno, al final supongo que por origen, ¿no? Las leyes, las normas, bueno, son rígidas, ¿no? Cierto. Por concepto, ¿no? Claro. Y no sé, yo creo que los abogados, seguramente si preguntamos a la gran mayoría de la gente, te dirán que somos rígidos, ¿no? Que somos personas, pues eso. Bueno, ahora no. Ahora no. Se ha demostrado que puede funcionar. Y yo creo que cada vez menos. Es decir, no solo es nuestros abogados y nuestro modelo, sino que cada vez menos más profesionales del sector están viendo que hay muchas ventajas, ¿no?, en abandonar esa rigidez tan absoluta. No es necesario. Y que no es necesario. Bueno, como otro concepto
concepto también que pensamos que es muy necesario, que es la estructura piramidal. Cuando vosotros apostáis por una estructura totalmente, una red horizontal, Total. eso también es innovador. Hay personas que piensan que sin un jefe la cosa no fluye. Sin embargo, si tú tienes compromiso y tienes un propósito, no hace falta tener un jefe controlador ni una supervisión, ¿no? Con lo cual nosotros siempre hemos apostado por ese enfoque colaborativo. Creemos que las estructuras piramidales sirven para determinados asuntos, pero no para el día a día de las empresas, y que ahí hay que apostar por una colaboración absoluta y por intentar hacer las cosas focalizándonos en resultados, ¿no? Y lo más eficiente posible. Confianza y responsabilidad. Exacto, total. ¿Y cómo encontráis estos perfiles que demuestren este compromiso, esta confianza y esta responsabilidad justamente a tratar proyectos? Bueno, al final es un tema de experiencia. Por eso decíamos que no podemos tampoco contar con perfiles que sean muy jóvenes en términos de experiencia, sino que al final se necesita cierta experiencia y se necesita también un poco una manera de ser, y eso lo vemos, ¿no? En el proceso de incorporación que hacemos, que es muy riguroso, pues en eso le ponemos muchísimo foco, ¿no? En que sea una persona pues que tenga, ¿no?, esa capacidad de compromiso, esa capacidad de focalizarse en soluciones, de no tanto, digamos, en interpretar puramente la ley, sino en buscar una solución para el cliente, y a eso le damos muchísimo valor. Claro, es que al final no solamente es hacer su trabajo, sino hacer el trabajo según el paraguas también de Project for Lawyers. No, Sí, Project for Lawyers. Lawyers for Projects. Ya decía yo que lo decía, espérate otra vez. La dislexia me come. ¿Cómo era lo que acabo de decir? No me acuerdo qué. Sí. El paraguas. Claro. Entonces, al final es que, claro, no es solamente hacer el trabajo bien, sino hacerlo bajo vuestro paraguas. Claro. Sí. Eso no es fácil. Pero nuestro paraguas, que es al final una filosofía más que un control. Claro. Es decir, es una filosofía de prestación de servicios en la que tú te enfocas en resultados, te enfocas en eficiencia, te enfocas en dar soluciones, en trasladar tu opinión de una forma clara al cliente y no en grandes informes, grandes memorándums, lenguaje complicado, que si el artículo, que si la norma. Bueno, es decir, es desde la excelencia, pero de una manera muchísimo más cercana y muchísimo más aterrizada. Y simplificada también, podríamos decir. Sí, simplificada también. Bueno, y para los que no creían que podía funcionar, empezasteis con 10 y ahora sois... Más de 150, yo creo 160 y pico abogados, pero sobre todo hemos crecido muchísimo en clientes, ¿no? Y clientes, pues eso, empresas de primerísimo nivel, de IBEX y grandes empresas medianas que han confiado en nosotros, y eso es que eso es un pez que se muerde la cola, porque es que si no tienes grandes clientes que confían en vosotros, si no tienes grandes personas que trabajan con vosotros, al final las dos... Al final, sí, son las dos patas son esenciales. Claro. Al que tiene miedo de que la tecnología va a reemplazar el trabajo legal o una parte del trabajo legal, ¿qué les dices? Yo siempre digo que lo que la tecnología va a hacer es darnos una gran oportunidad para focalizarnos en cosas en las que aportamos verdadero valor y que al final la tecnología hoy en día pues puede hacer trabajo pues que es más estandarizable, y el día de mañana va a seguir siendo así. Pero la parte esencialmente humana creo que desde luego vamos a tardar bastantes años en reemplazarla, y que si tú te enfocas en ser pues un abogado pues que sepas comunicar, que sepas negociar, que puedas aportar algo que no pueda aportar pues eso, la tecnología, pues seguramente seguirás estando ahí, y además podrás dedicarte a cosas que verdaderamente te hagan sentir profesionalmente desarrollado y no cosas aburridas que sean pues más estrictos o rígidos. Más darle a la manivela, eso ya no, ya no funciona. Ya no. Entonces tenemos esta parte de tecnología y digitalización, esta parte humana que funciona. ¿Cuál es tu visión de futuro para Lawyers for Project? Pues a ver, a mí me gustaría que nos consolidáramos, ¿no?, como esa opción adicional para la gran empresa y para la empresa mediana, que estamos en camino de hacerlo, pero que todavía nos queda cierto recorrido. Me gustaría seguir dando la oportunidad pues, a esos profesionales que están en estructuras rígidas y que les apetece disfrutar un poquito más de su profesión o ejercerla con mayor libertad, seguir dando la oportunidad de trabajar para grandes clientes y en proyectos inspiradores. La verdad es que eso es una de las mayores satisfacciones. Y me gustaría seguir impulsando desde Lawyers for Projects la innovación en
el sector legal en todos los sentidos, no solo Claro. tecnológica. Es decir, nosotros siempre estamos pensando pues, cómo se pueden hacer las cosas mejor y a mí eso, pues la verdad es que me enriquece muchísimo. O sea que podemos esperar que de aquí a unos años quizás hayan otras vertientes. Sí, seguro. Puedan abrirse seguro para que las habrá, facilitar. seguro que las habrá. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Laia, por enseñarnos a renovar sectores tradicionales gracias a la digitalización, la tecnología y también la preocupación por hacer un mundo mejor. Muchas gracias a vosotros.